Pues algo de conexión. Reciba un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por supuesto un saludo a todos los colegas maestros que hoy están en su día. Y la reforma educativa de Peña Nieto, algo tuvo que ver al que tenemos aquí en pantalla junto a Claudio X González. ¿De qué le sirvió el señor Guzmán Loera, que lo tenemos aquí en este momento, para aquella reforma que se dio en los tiempos de Enrique Peña Nieto? Año 2016. Álvaro Delgado nos hace un compendio y rescata un video donde, déjeme le digo exactamente dónde se encontraban ahora sí en aquel 25 de enero del 16. Estaban en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, mejor conocido como la Concanaco. El magnate papelero detalló cómo fue la estrategia para que Peña Nieto hiciera suya la reforma educativa propuesta por Mexicanos Primero. ¿De quién era Mexicanos Primero? Del señor que tenemos aquí en este momento, el señor Claudio X González. Vamos a escuchar al señor Claudio X González de este video histórico que rescató ahora sí Álvaro Delgado de Sin Embargo. Vamos a darle play. No más fintas, Aurelio, goles. Está bueno eso. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Y resultó que los verdaderos delincuentes de cuello blanco, como se muestra en este momento, eran los grupos de empresarios como Claudio X González y toda el área que lo rodea a él, empresarios de gran magnitud, como el señor Tricio, como el señor Valleres, como el señor Larrea, como el señor Ramírez de Grupo Cinépolis y diferentes empresarios de los cuales representa este señor que tenemos aquí en pantalla. Quería criminalizar a los dirigentes sindicales que lo único que pedían era justicia para los pueblos más retrasados de este país. Ni era ya tanto solo la educación, sino reclamaban justicia social en su integridad para los pueblos de Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Y secundados por muchos más como Guerrero, los estados del sur como Tabasco, los estados del sur como Quintana Roo, que los tenían sumamente en el olvido. Pero su enfilamiento iba a criminalizar a esos dirigentes para poder tener ahora sí el pretexto de encerrarlos y tomar el sistema educativo por completo. ¿Pero por qué quería el sistema educativo el señor Claudio X González? Eso se lo vamos a decir más adelante. Vamos a seguir escuchando qué más decía en la Cámara de Comercio que estaba en ese momento, año 2016. Y ahorita le vamos a decir, ¿y de qué le sirvió el Chapo Guzmán para su reforma que tanto le interesaba a este señor? Cantaron las estrellas. Se nos alinearon, se dice, las estrellas. Pero se alinearon porque se trabajó muy duro para que se alinearan. De panzazo se presentó en febrero del 2012. ¿Para qué? Pues para que durante las elecciones no hubiera otra más que pelar el tema educativo. Y luego en septiembre estábamos sentados, no nada más nosotros, otros grupos, porque no voy a aquí jalar crédito de más para nuestra organización, pero estábamos sentados
con Aurelio Nuño cada 15 días en sesiones de toda la mañana para entregarles todo lo que sabíamos sobre educación. A confesión del secretario Videgaray, tiempo después, un día me dice, oye, ¿y tú sabes por qué fue primero la reforma educativa y no la energética y no la de telecomunicaciones y no la fiscal? ¿Y por qué fue la educativa? Entonces yo le saqué una teoría ahí muy elaborada que, como decidieron gobernar en consenso, esta era aceptable para el PRI, para el PAN, para el PRD, para todos, y entonces, pues, vamos. Se me quedó viendo como si fuera yo un marcianito y me dijo, no, maestro, es más sencillo. Porque estaba lista. Durante las elecciones no hubiera otra más que pelar el tema educativo. Y luego en septiembre estábamos sentados, no nada más nosotros, otros grupos, porque no voy a aquí jalar crédito de más para nuestra organización. Bueno, aquí hablaba y me llama mucho la atención de esa documental de Panzazo hecho por Loret de Mola. Ese montaje donde le daban a conocer de manera mentirosa, tergiversada, descontextualizada, ese documental llamado de Panzazo, en el cual minimizaban la labor del maestro, donde lo ponían como si fuera un ente no hecho para educar, sino un ente para causar problemas en la sociedad. De esa manera, de Panzazo, era el inicio en el año del 2012, cuando se venían las elecciones para que quedara Enrique Peña Nieto como presidente. Y de esa manera el señor Claudio X González adueñarse de la educación de México. ¿Por qué se quería adueñar de la educación en México? Ahorita lo vemos más adelante. Vamos a darle play porque hay más que escuchar. Del año pasado, junio del año pasado, nosotros presentamos una denuncia penal en contra del líder sindical de la sección 22 de Oaxaca. Nuestro brazo jurídico, Aprender Primero, firmada por mí y por David Calderón. Y también en contra del líder de Michoacán. ¿Para qué? Para forzar al gobierno a atender Oaxaca y Michoacán, que son los polos, en ese momento se leen los polos de resistencia a la reforma educativa. ¿Y por qué le interesaba Oaxaca, Michoacán, Chiapas? ¿Por qué no le interesaba Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, algún otro estado? ¿Por qué precisamente esos? Porque siempre han sido los focos, ahora sí, donde hay una reacción ante el autoritarismo, donde siempre han sido críticos los maestros de esos lugares y las sociedades que convergen alrededor de ellos, siempre han sido críticos del sistema corrupto. Y le interesaba retomar esos estados, más bien tomar esos estados para poderles meter sus ideologías neoliberales. Pero sigamos escuchando. Ya les hablé de datos, aquí estoy de bocón. El parteaguas, queridos amigos, es el Chapo. Se les va el Chapo. Se les va el Chapo. Y entonces sí, se va a acabar el mundo. Se viene abajo esto. No, ahora sí traemos cero legitimidad. Ahora sí no traemos nada. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que arriesgar, tenemos que en algún lugar mostrar capacidad de gobierno, legitimidad, fuerza, nos tenemos que mostrar en algún lado. ¿Pues dónde? Pues ni modo, Oaxaca. Así fue, así fue. Yo ahí sí estaba cercano leyendo las cosas. Todavía me habló Aurelio la noche anterior para decirme, mañana entramos. Iba a ser así y así y así y así y así. El parteaguas. Ahí se vuelven a alinear las estrellas para la reforma educativa. En efecto. O sea, chéquese bien este dato. La situación del Chapo Guzmán, a estos señores les restaba legitimidad ante el pueblo, o sea, que el pueblo los reconociera como un buen gobierno. Y la única manera de revertir esto era metiendo a la cárcel a unos inocentes maestros, dirigentes sindicales de Oaxaca, quien pagara los platos rotos de la corrupción y de la ineptitud de los funcionarios públicos
del momento que vivía del sexenio de Enrique Peña Nieto. La legitimidad no se ganaba como se gana hoy con el presidente de la República, a través de hacer un buen gobierno, ayudar a las clases más necesitadas, darles becas, crear empleos, crear infraestructura que les sirva a los pueblos del sur que están en el olvido. O sea, ellos no veían de esa manera. Ellos veían el brazo autoritario para poner orden. Como lo hemos visto con gobiernos como el de la alcaldía Cuauhtémoc, ahí con Sandra Cuevas, por ejemplo, como la situación que se tiene tan grotesca y tan atroz como en el estado de Guanajuato. Y como hemos visto en muchos otros lugares en donde la fuerza pública es la que reina y no el diálogo. Así era como gobernaban estos sinvergüenzas y así es como pretenden gobernar en un futuro. Pero tenemos más. Sigamos escuchando. Entonces el Chapo Guzmán le sirvió para realizar la reforma educativa más pronto, más rápido de lo que ellos pensaban, a través de ese brazo autoritario y de dar ese ejemplo de meter a profesores a la cárcel. Vamos a arrancar una especie de mexicanos primero, pero para el Estado de Derecho, porque yo ya les dije que el Estado de Derecho y la educación para mí son los dos temas. A partir del 1 de enero arrancó ya Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a combatir la corrupción y la impunidad por 3 ventanas fundamentales: comunicación y movilización social para difundir información, mantener el tema en la luz pública, atraer legitimidad, recursos, apoyo, firmas de la sociedad para combatir la corrupción y la impunidad. Segundo, investigación de primer orden aplicada para compartirse y difundirse, para que se conozca mejor el fenómeno, los estragos gigantescos que le genera a la sociedad, la problemática enorme que significa el que un individuo, pensando que se corrompe individualmente, gana, sí, pero la sociedad pierde, y demostrarlo. Aquí ya se veía el brazo autoritario del empresariado, el cual ya estaba rompiendo con Enrique Peña Nieto y le estaban dando un tipo de acalambramiento. Eso era lo que sucedía en su momento, pero aquí es donde lo dice más explícitamente, cómo tenían a Peña Nieto, y bien lo decía el presidente de la República en su precampaña, luego en su campaña electoral, que era el payaso de las cachetadas de estos empresarios. Es peor la corrupción ahorita de lo que fue en la administración, voy a inventar, del presidente Echeverría o del presidente López Portillo. Pues quién sabe quién pueda medir eso, pero estimo que no es peor. Pero hoy se ve, hoy se comenta, hoy sale en los medios, sobre todo en las redes sociales, porque desafortunadamente los diarios son muy corruptos y no publican toda la corrupción. Decíamos antes de que entráramos aquí que si no hubiera publicidad gubernamental para los diarios, se irían a pique todos. Todos, no sobrevive, yo creo que solo el Reforma sobrevive. Los demás se van a pique, ¿eh? Y eso era lo que sucedía ya a finales del sexenio de Peña Nieto, esa ingobernabilidad que se veía en su momento. Un grupo empresarial que rompía con él y trataba de poner a su siguiente gobernante, en esto era el señor Antonio Mit Curibreña, o querían poner a Ricardo Anaya. Esos eran las cartas fuertes de estos señores, en el cual también en las cúpulas empresariales habría pleitos. Unos grupos comandados allá por Carlos Slim, otros comandados por Claudio X González, se peleaban el poder en México. Pero no era el poder para servir a la gente, sino el poder para servirse a sí mismos. Usaron a los profesores como criminales, y cosa mágica que pasa en este sexenio. Pocas protestas. El presidente de la República hoy anuncia el 8.2% de aumento a todo el profesorado, y de 12,000 pesos que ganaban los que tienen una plaza base como maestros de primaria, les aumenta a 16,000 pesos el día de hoy. Empiezan a llegar recursos a las escuelas. Claro que no es suficiente. Todavía se necesitan unos 20 años más con este ritmo que se lleva en este instante para poder traerse a la educación una vez más en los niveles que estaba en los años 70 y parte de los 80. Porque lo que pasa en Chile en estos momentos, que se lo voy a presentar aquí en pantalla,
donde, hoy lo dijo el presidente de la República, son pocas escuelas las que dejaron en servicio de la gente y la mayoría se hicieron privadas. Fue allá un laboratorio del neoliberalismo norteamericano y el neoliberalismo europeo, en el cual a Chile lo agarraron como un país piloto. Y aquí le pongo un ejemplo. Durante los años de principios de este siglo, hasta el año 2012, habían desaparecido 800 escuelas allá en Chile, hasta el año 2012. Desde el 96 que entró el neoliberalismo por aquellos lados, se habían perdido 800 escuelas. Usted dirá, no son muchas, pero en un país que solo tiene cerca de 20 millones de habitantes son demasiadas. Y hoy, poca es la escuela pública que existe en aquel lugar, porque allá sí echaron a andar la escuela privada. Eso pretendía el señor Claudio X González, privatizar la educación por completo, donde se iban a beneficiar ellos con escuelas, colegios y sobre todo iban a proveer de grandes cantidades de papel, pues de su Kimberly Clark. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado, no se olvide darle like y aplaudirle a un maestro si lo tiene ahí enfrente. ¡Vámonos riendo, raza!